PILE, Proyecto de Lectura del Ministerio de Educación Nacional, que nos ayuda a aprender y a compartir más lectura con nuestros compañeros. El PILEMA significa Plan Institucional de Lectura de Manacal. Lo trabajamos en el grado cuarto con la profesora Cindy Mariela Ochoa y nos sentimos orgullosos de aprender lectura con nuestros compañeros. Buenos días, el proyecto PILEMA lo estamos manejando en la institución educativa Manacal en el grado cuarto para que nos ayuden a enamorarnos de la lectura, entender lo que leemos y a compartir con nuestros compañeros las historias que leemos. Devuelvo sus platos que agradezco mucho y están muy baratos. Cuidado, patitas de cielo membranas que tienen el polvo que frieguen, que barran las flores, la mesa, sopa y mí. Ya llega la gente, Jesús, que traje. Llegaron en noche, ¡En coche! llegaron en coche. Ya entrada la noche, señores y damas, con muchas palabras, en grandes uniforme de cola y de guante, con cuellos muy tiesos, de frac elegante. Al cerrar la puerta, ni rinda la tuerca. En la cabriola se mordió la cola, más olió el tocino y dio. Este es un banquete de tripirapos. El pescado frito estaba exquisito y el pavo sin hueso era un embelezo. No, era el primero que se te... Ustedes ponga, y yo de pesca que está delicado, pues tanto le pega, no va a ser etiqueta. Repita sin miedo y le dice con fea. Más hay que una fortuna se le destaca en vila. Y noña y la hermosa que es avariosa, le tiende le dice resuelta. Mi riña la cuca, le golpeo en la nuca y el paso al instante de la esquina del día. Se sirvieron los postres y luego el café y empezó la daña bailando un minuet. Hija mi ronca, la gata candonga, va a dar un convite y jugando al escondite. Y quiere que todos los gatos y gatas no almuercen ratones, ni cenen con ratas. Vení mi anteojos y pluma y tintero, y vamos poniendo la carta primero, que tengan puños y triangulitos y formas, marronca tampoco y puñitos. Ahora veamos qué tal de alacena. Hay pollo y pescado, la cosa está buena. Y hay tortas y pollos y carne sin grasa. Qué amable señora de esta casa. Venid mis chiquitos, y dos, volando 4 de mamá fogón, por 8 escudillas y 4 bandejas, que no estén rajadas ni rotas ni viejas. Dio un paso de falso, mandándose un cabo y al suelo vino con cireto. Entonces grita, ay, ay, au. Y la muchita dijo miau. Salió a comprarle la mejor pluma, pagó por ella cuantiosa suma. Volvió a la casa como una cloaca y halló a la niña con su muñeca. Un ratoncito, pobre ratón, que atormentaba sin compasión. Salió a traerle una gorrita, pero al regreso no encontró a Mita. Dio muchas vueltas, busca que busca, y atrapó al cabo aquella chusca, con un mosquete a 2 cañones, pólvora y varas y municiones. Salió de nuevo, día macizote, a sus cachetes y su galote. Volvió muy pronto, hecha una fiesta,
con una silla para la fiesta y encontró a Misa lavando ropa y mojadita con una sola. Las 7 vidas del gato. 14 y eso se llama cosas que los adultos no pueden entender. Entonces yo entendí eso fue que la niña por la mañana ella al otro día se le había olvidado lavar el uniforme, entonces la mamá la levantó y le dijo que porque no había lavado el uniforme, la regañó y todos abajo la estaban escuchando. Entonces la niña llegó y le explicó y la señora no le quiso poner cuidado. Y después llegó el abuelito y el abuelito le dio una noticia que se iba a casar. La mamá no se sintió de buen humor, se puso brava y entonces la niña se fue a hablar con el abuelito y el abuelito le dijo de que la mujer que él antes tenía se le había muerto, entonces que la mujer que él antes tenía se le había muerto, entonces la niña se aterró y llegó y dijo, pero si yo cuando la fui a ver, yo solo la miraba durmiendo y no la podía saludar. Y ella se quedó pensativa en eso por la noche, ella se quedó pensando de que ella sí le había visto que la mujer de él era felimona y bueno, todo eso. Entonces al otro día levantaron y el abuelito estaba ahí hablando con unos amigos y ella se hizo ahí, entonces el abuelito le dijo, usted no puede escuchar esto de adultos. Entonces la retiraron un poquito y la niña se quedó pensando y dijo, pero entonces ¿por qué no puedo escuchar cosas de adultos? Y ella se fue corriendo un poquito y fue cuando le dijeron que la mujer con la que él se iba a casar se había muerto. Entonces él llegó y se puso impresionado y la niña fue y le preguntó al abuelito que por qué estaba así. El abuelito le dijo, no, yo no tengo nada. Entonces llegó la mamá y la mamá se puso brava con la niña y le dijo que se fuera para el cuarto de ella y ella no le quiso hacer caso, que porque la mamá quería hablar con el abuelito y ella no le quiso hacer caso y se fue para el cuarto de ella. ¿Quién hizo los mundos? De la página 23 a la 28, ¿quién hizo la tierra? Pues entendí que al principio habían solo existían dos mundos, que era el cielo y el mar. Y entonces en el cielo reinaba un viejo llamado Raúl, que él tenía una hija joven. Él tenía un árbol de manzano que tenía 4 raíces hacia el oeste, el sur, occidente y y que un día se puso bravo y él arrancó el árbol y quedaron huecos profundos. Y un día la hija, como era curiosa, ella quiso saber qué había ahí, entonces que ella descubrió la orilla y no había nada, se reunió otra vez, nada, entonces a lo mismo ella se desequilibró y se cayó y había un pato, una tortuga, un castor y una rata, y entonces que ellos veían que caía algo oscuro del cielo, y que se preocuparon, entonces vieron que caía del cielo, y entonces buscaban algo cálido, sólido para la niña, entonces que primero se fue la tortuga, se zambulló y no alcanzó a llegar hasta lo profundo del mar porque era corriendo, y ahí se fue el pato y tampoco pudo, llegó más lejos pero no pudo, luego se fue el castor, no pudo, y luego la rata llenó los pulmones que parecía un globo de explotarse, y entonces ella sí llegó y tenía una
una pata estirada y tocó tierra, entonces salió. Les había dicho y hicieron la niña en el caparazón de la tortuga para llevarla y la pusieron ahí y ahí creció la tierra. Las fábulas de Tamaleki, de la página 13 a la 22. Entendí que a la primera parte que un conejo estaba asustado porque un tigre lo iba a matar. Entonces el conejo metido en la casa y había una tía que era una uva y un tío que era una lombriz y que ellos estaban así y que el tigre los seguía pasando por todos lados y que se los iba a comer y ese día era el día de la paz y entonces la segunda parte entendí que el tío todos estaban en la casa, entonces el tigre, la mamá uva, entonces le tocaban la puerta y las lombrices y el conejo estaban asustados. Entonces la mamá uva preguntó, ¿quién es? Dijo el tigre, yo soy. La mamá uva y una paloma volaron lo más alto del techo. El conejo se escondió bajo una mesa y el tigre entró y cogió al conejo y dijo que quería ser del combo de la paz y dijo que reunieran todos para la paz. Falta de tecnologías. El primer capítulo se llama Un minuto. Él era un muchacho que se llama Leonardo. Él siempre se levantaba tarde y él se levantaba tarde y llegaba tarde a la escuela y entonces llegó tarde, ya 7 veces llegando tarde. Entonces la última vez llegó y corrió y gente lo atacaba para llegar más tarde. Entonces llegó al punto, tocó el timbre, más de 8 minutos, entonces abrióse la luz y menos que iba a la hora, porque él quería que sea como un silbido, que nadie lo mirara. Él se iba entrando al salón cuando sintió un grito, entonces la profesora tenía una cosa que llamaba ¿Amargura? Entonces lo castigaron, lo pusieron a hacer unos mapas, entonces por la noche estaba todo triste, estaba todo la sueño. El otro día se fue para la escuela, tenía que hacer una cosa, entonces él hizo un concurso con el profe de música, entonces él ganó y ella se enseñaba que siempre se levantaba temprano y corría, entonces el segundo capítulo era ¿quién es ella? Y estaban todos con familias y entonces se tocaron para clases después de descanso. Entonces él iba a casilleros y una niña, entonces se le pareció una amiga a él, entonces él se fue a mirarla y se tapaba el pelo, se tapaba la cara, entonces era Juana, entonces ella le dijo que él la miraba como si fuera una desconocida y ella le dijo que sí, la miraba como si fuera una desconocida.
Entonces se fue a salir de clases y él se fue para la casa y le dijo que vivía cerca, entonces le dijo que también vivía cerca, que iba a acompañarse a la casa y le dijeron ya le dijo que tenía que hacer una oración, entonces le dijo que si me repasaban juntos, entonces él se fue para la casa de ella a repasar y allá llegando cuando fue grande de ella, llegó a la quinta piso y en esta casa de Fran iba a su escuela. Entonces, eso se trata de que Fran era un niño que se trataba como si él fuera como una persona muy especial, enfermita, y de lo que quiere tratar de decirle el libro era que él nunca podía hacer sus tareas solas, sino que le ayudaba era a Francis. Fran le pedía el favor a Lili que le hiciera el favor y que le ayudara en las tareas, y él le ayudaba a hacer las tareas y todo, y un día Lili la tenía que operar, pero aquí sale. Entonces él le oraba al Señor, le decía: Señor, te pido que ojalá que le vaya, que no le dé buenas, ¿cómo se llama eso? Buenos resultados en lo que ella le salga, y ojalá que ella no pueda ir a Villavo. Le dijo que porque ojalá que él no pudiera ir a Villavo porque necesitaba más ayuda de Lili, porque Blanco no tenía a quien decirle que le hiciera el favor y que le ayudara con las tareas y le colaborara con las tareas. Entonces él rezaba y le oraba que no. Entonces él se le olvidó hacer una tarea. Entonces se acostó y él deseaba quedarse dormido rápido, pero él no podía quedarse dormido rápido porque estaba pensando en una tarea que no había hecho. Entonces, porque él no sabía hacer los números bien hechos, entonces él los hacía los números al contrario. Entonces, pero era que no aprendía sobre la tarea, cómo era que debía hacer y eso. Entonces, él hizo una tarea, duró toda la noche haciendo la tarea y él la hizo como él quiso, pero él cometió un error porque él cambió los números y sobre una tarea no es cambiar los números. Entonces se fue a la escuela, le dijeron que la tarea estaba mal y que debía mejorar más las tareas y eso. Entonces él se fue y dijo que la tenía que traer bien y se fue hacia la casa. La mamá estaba en la regadera bañándose y él venía como asustado, desesperado, diciéndole: mamá, mire lo que se le hizo a mi cuaderno, porque él había hecho una mancha con pintura, con témpera. Entonces él le mostró: mamá, mire lo que le pasó a mi cuaderno. Entonces él volvió rápido a mostrarle a la mamá. La mamá cuando estaba bañando volvió a mirar hacia atrás y él, claro, era por su vez, botó el cuaderno y se le mojó el cuaderno. Mientras el otro día le tocaba matemáticas. Entonces él pensaba cómo era para llevar su trabajo en matemáticas, porque él lo había presentado, pero le tocaba volverlo a llevar. Entonces él pensaba cómo hacía él para llevar sus cuadernos. Entonces le daba miedo. Entonces el papá le dijo: yo sé cómo solucionamos el problema. Entonces le dijo el hermano Jorge, le dijo: no, ese problema no se puede desarrollar. Lo único que se puede es comprándole cuaderno nuevo. Entonces le dijo: no se puede hacer. Entonces el papá: presta aquí una hojita y presta mi cuaderno y dígame, y yo le mando una carta a la profe diciendo al profesor cómo le pasó al cuaderno. Entonces él fue para la escuela y él miró que una de sus amiguitas iba con el bolso de la cabeza. Entonces él llegó y Blanca dijo: ay, ahí van las locas, que le gritó así. Entonces llegó y se lo puso también en la cabeza, porque le dio como le dio celos que ya la tenía en la cabeza. Entonces ella llegó y lo puso en la cabeza y se fue corriendo el pan. Entonces se lo puso y él llevó la hojita en el bolsillo y le mojó todo. Entonces nosotros vaya donde Carmesa para que lo seque. Buenos días, les voy a presentar el libro que he leído. El título es Verde fue mi selva. He leído desde la página
Desde las 7 hasta las 30. Lo que yo he entendido del libro es que un niño llamado Chucky, de 10 años, trabajaba para construir una choza y él está echando machete. Eso es el hermano Chacaí fue y hizo el sonido con un cacho de una vaca que ya iba hacia la choza donde el hermano estaba trabajando. Llegó ahí y el hermano bajó el machete porque se había asustado, que pensaba que eran personas malas. Entonces le estuvieron hablando y porque no había ido donde la mamá, que tenía que ir a comer. Dijo que no, que él tenía que terminar la choza porque tenía que dejarla, o sea, ¿cómo les digo? Tenía que hacerla antes del anochecer, tenía que terminarla. Entonces, antes de eso, después llegó una señora grande, flaca, con un mico en la cabeza y estaba lloviendo. Entonces ellos se asustaron y ella le preguntó les dijo que se fueran rápido para la casa porque la mamá los necesitaba. Entonces, Chihuahua llegó y le dijo que no, que se fuera, que se largara. Entonces el hermanito bueno se fue por ella. Y entonces cuando empezaron a sonar unas trompetas de que ya habían llegado unos médicos que eran para aplicarles inyecciones contra el sarampión. Entonces él se asustó y se fue, que quería averiguar qué era. Y entonces él se fue entre unos arbustos, después se fue para el vegetal y desde ahí estaba mirando cómo era que le aplicaban inyecciones a los niños contra el sarampión. Entonces él como no quería tomársela porque el profesor antes de eso le había dicho que no se la pusiera porque no era malo, que no era una brujería contra la bruja. Entonces él llegó allá a la casa donde vivía el profesor y se encontró un señor en la hamaca durmiendo y el profesor estaba allá en una silla sentado en el patio con el perro y el gato y las gallinas. Y entonces le dijo el profesor a Chihuahua que porque no había ido a tomarse las inyecciones para el sarampión. Entonces el niño le dijo: yo no me las voy a tomar porque usted me dijo que eso era una brujería. Entonces él le dijo: no, te la tienes que tomar porque si no te las tomas te van a causar muchas enfermedades. Entonces el niño después le creyó y se fue, y después llegó allá donde estaban todos los niños y le dijo, la hermana quedó sorprendida de que porque él se la había tomado y él tanto que decía que no quería, que eso era una brujería. Y él después ahí pasó la mano, se la aplicaron. Buenos días, he leído el misterio del pollo en la batea. Bueno, el misterio comienza de que un niño iba con su mamá a un mercado. Entonces la mamá miró una canasta donde había pollitos. Entonces le dijo al niño si quería pollitos. Entonces el niño sí quería uno, pero no se atrevía a decirle. Entonces se lo compró. Entonces lo iba a dejar en la azotea. Entonces era en un rincón.
Entonces, como era una caja de zapatos, y lo iba a dejar en una caja de zapatos, entonces dijo que tal crezca. Entonces lo puso en una jaula. Entonces, buenos días. Yo leí el libro que se llama Cuchillo. Leí de la página 14 hasta la 24 y se trata de que un profesor, él tenía problemas en la casa así con las cosas, entonces que hasta las nubes lo odiaban supuestamente. Entonces él se desquitaba con los niños que no tenían nada que ver en eso. Entonces se desquitaba y los niños también lo odiaban y se desquitaba con exámenes así sorpresa pero difíciles. Entonces los niños, como lo odiaban, dejaban notas, o sea, malas de él en el escritorio. Entonces el profesor quería saber quién era el que le dejaba las notas. Entonces él tenía un hermano gemelo que, o sea, él sabía todo, él era un cómplice, ¿sí? Entonces el niño le decía que si le contaba a él, también iban incluidos, o sea, si lo castigaban, también lo iban a castigar, entonces que no hiciera nada. Entonces comenzaron a dejar las cartitas, y lo último el profesor le dio rabia y comenzó a hacer más exámenes, o sea, comenzó de un día hacía los exámenes de toda la materia y casi toda la mitad del colegio estaba perdiendo una materia de él. Entonces el profesor le decía al profesor Cuchilla y lo trataba mal, que por la nariz, que la nariz se parecía a una pera, que la cara me parecía una uva picha y el profesor también le dio rabia y el niño todavía dejaba carticas ahí en el escritorio del profesor bueno, le dio rabia y se desquitaba. Mi nombre es Junior. Les voy a presentar el libro que leí, El lugar más bonito del mundo. Se trata de un niño que se llama Juan, vive en Guatemala. La historia es que la madre y el padre viven, entonces el papá es guardia, entonces un día el papá y la mamá dialogan, se ponen muy bravos, el papá se va para la capital del pueblo, entonces se ponen bravos, la señora queda embarazada, tiene al bebé que es Juan, la abuelita lo coge, la señora se enamora de otro señor, se acogió con la abuela que es muy pobre, la abuela vende arroz con leche, el niño aprende a limpiar botas, se gana un dólar. ¿Sí, un dólar? Un dólar, y con eso puede pagar sus estudios, porque quería estudiar y ya. ¿Y al fin estudió o no estudió? Pues sí estudió. ¿Y cómo hizo para estudiar? Con el dinero que limpia botas, entonces con eso pagó el mismo. ¿Y el lugar más bonito del mundo cuál es? San Pablo. San Pablo de Guatemala. Buenos días, hoy les voy a leer el misterio de oro en la bandera. Esta historia comienza de que un niño iba con su mamá al mercado. Entonces estaban en un puesto de pescados. Entonces miraron en una canasta donde había una señora vendiendo pollitos amarillos recién nacidos. Entonces la mamá le dijo al niño que si quería llevarse uno. Entonces la mamá se lo compró, entonces se lo llevó para la casa. Entonces ahí lo puso, lo iba a poner en una caja de zapatos, entonces él pensó que iba a crecer, entonces lo puso en una jaula. Entonces fue cuando se salió el pollito, se había cagado, y entonces el papá iba buscando unas medias que eran de la suerte, y entonces pisó eso, entonces dijo,
¿qué será eso? Entonces esto será como de pájaro. Entonces él pensó eso. Entonces escuchaba que el pollito estaba peleando. Entonces él dijo, pues será un pollito, y entonces lo miró. Y entonces llamó al hijo y le dijo que un animal de esos necesitaba una gran responsabilidad. Y entonces él dijo y entonces el papá le dijo que le iba a dar, que le tenía que dar de comer, que lo deja, que limpiar el aseo del cuerpo de él. Y entonces el niño dijo que iba a hacer todo eso. Entonces se quedó. Cuando un día el niño se había levantado a ver el pollito, entonces se fue para arriba y entonces lo encontró en una batea llena de agua y tenía detergente. Y al lado estaban unas medias que eran las medias de la suerte del papá. Entonces él dijo entonces él pensó que había él subido solo, pero entonces luego él le había dicho a la mamá que eso no fue que él hubiera subido porque la batera era grande. Y entonces él fue cuando él creyó que lo habían asesinado. Entonces él estaba buscando pistas de los familiares, y entonces de los familiares allá. Terminé de leer el libro La Almohada y leí, voy a explicar desde el capítulo 4 hasta el final. En el capítulo 4 pasa que el niño empieza a soñar que hay una señora que hace comida muy rica, entonces se le ocurre una idea que va a cocinar el perro del tío. Entonces que llegan y empiezan y echan el perro en la olla y le echan agua y le echan sal y le echan hormigas, le echan unos calzones y le echan unos crayones rojos. Y entonces que cuando prueba el caldo está muy rico, entonces que está muy rico, entonces que cuando se despierta que ellos están comiendo una cosa en la casa que no les gusta, entonces dijo que quisieras que la señora que cocinaba rico en los sueños que preparara la comida para él. Entonces, en el capítulo 5, entonces empezó a soñar que estaba en un mundo donde todo era de diferente color, que la sangre era de diferente color. Entonces todo era de diferente color. Entonces que encontró con un detective y que le dijo que le podía ayudar a buscar una mancha de sangre, que habían matado a un señor. Entonces que necesitaban buscar la huella.
Entonces se le ocurrió una idea que coger un mosquito y colocarlo en cada mancha a ver cuál era la de sangre para poder encontrar el cadáver. Entonces lo echó pegante en la chaqueta. Cuando se le pegó el mosquito en la chaqueta, entonces lo cogieron y lo colocaron en cada mancha. Y cuando el mosquito en una mancha le dijo, se tomó todo ese, agarró todo ese. Cuando le dieron cuenta el mosquito ya todas las manchas de sangre, entonces que ya era difícil para poder encontrar el cadáver. En el capítulo 6 empezó a soñar que él estaba en un barco y la pirata era la vecina Leticia, entonces que estaba luchando con ella con espada y entonces que estaban ahí que en un momento todos los piratas se detuvieron y todos porque estaban en la clase que era para refrigerio, entonces todos se detuvieron y pum, al rato otra vez empezaron la batalla y cuando él sintió que el barco empezó a mover estaba mareado y todo y esto se recostó ahí al borde y pum, cuando despertó era que el hermano estaba brincando en la cama y él lo estaba despertando. En el capítulo 7 fue que la amiga Leticia, la vecina Leticia vino a la casa y le robó la almohada. Entonces se puso a llorar. Entonces la mamá le dijo que le iba a comprar una almohada nueva y se la compró. Entonces se la compró. En el capítulo 7 ya le había comprado la almohada y entonces se acostó y ya no podía dormir con la almohada y la botó bajo la cama. Y tenía pesadillas. Me soñó que unos médicos se lo habían llevado y que había dos doctoras y un doctor. Y un doctor tenía unas tijeras y que le habían acostado en la cama y le habían metido en un cuarto, tenía unas tijeras y que le habían hecho un roto en el estómago. Y otra estaba haciendo unas cositas de queso, entonces que ella le estaba repartiendo a los tres doctores, le estaba repartiendo a él. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea que los que no necesitan una tripa, entonces que la doctora le había acercado y le ha quitado la tripa y que le había metido un mordisco y que ahí se había despertado asustado. En el capítulo, ¿cuál va? Sí, 8. Capítulo 8 es 9. ¿No? En el capítulo 9, cuando le han robado la mamá, 39. se empezó a soñar que estaba haciendo un examen de matemáticas y que todo era chino y que la profesora no le pegaba al pie y que el lápiz con el que escribía parecía una lombriz. Y entonces, no, y que cuando se había despertado era que estaba ganando en el examen de matemáticas y que se había despertado muy cansado y muy asustado y entonces ya habían hecho el examen y en el capítulo 10 fue ahí cuando les dieron los resultados del examen y él lógicamente pues los había perdido. Entonces van a empezar a imaginar cosas que se iba a volver rico y que iba a comprar un avión, que iba a conocer los mejores tipos de béisbol del mundo y que le iba a ver los autógrafos y que lo iba a vender y iba a ganar y iba a volver otra vez rico. Entonces después empezó a soñar que estaba en el espacio y que tenía que limpiar unos huequitos con una pluma larga. Entonces cuando fue a limpiar uno, que estaba la vecina Leticia durmiendo ahí y que estaba durmiendo tan bueno que le habían dado ganas de acostarse también a dormir y se acostó al lado de ella. Y después se despertó ella y le dijo, ¿qué haces? ¿Qué hacía ahí en el sueño de ella?
y él le dijo que por favor le diera a la mamá. Entonces en el capítulo 11, que todo el día estuvo pensando en la mamá y después que en todos los sueños iban a volver realidad. Entonces empezó a soñar que él estaba hablando con la vecina. Después llamó a la vecina en realidad y le dijo que le volviera la mamá. Y no, entonces ella le dijo que no. Entonces le preguntó que no había tenido sueños raros con la mamá. Y ella dijo que niño tan mentiroso, tan tonto. Y entonces ella le colgó. En el capítulo 12, él empezó a soñar que estaba en una olla y había un poco de gente bailando alrededor de él y que él estaba en traje de baño y que en un momento aturdió toda la música y que había acercado un bicho todo feo que era el diablo y se le había acercado y cuando le había mirado bien la cara, que era la vecina Leticia, que le iba a chuzar con unos chuzos y él primero antes de que lo echara le había dicho que esperara que quiere decirte que ahí todos los músicos y los bailarines tuvieron y escucharon que no todavía sueños raros y ya le digo que no. Y nunca me despertó, estaba en la cama y ahí estaba asustada y despertó llorando y mamá estaba papá del ánimo. En el capítulo 13 que él empezó a soñar que había ido con la vecina Leticia, que un día de campo para allá y se había anochecido y que ellos estaban de la mano y que después lo había abrazado y que le había dado un beso y se despertó con una alegría y el domingo le dijo a los papás que lo dejara ir donde la vecina Leticia. Entonces ya en el capítulo 14, cuando ella fue donde la vecina Leticia, entonces ella estaba así, no estaba brava ni nada. Entonces cuando ya Leticia ella estaba calmada, no estaba brava. Entonces empezaron a hablar que sí, que él quería arreglar las cosas con ella, que no quería seguir brava. Ella le había dicho que también, que ella sí, que no quería pues, seguir peleando y que él era un niño muy bueno. Y entonces el niño le había dicho pues que ella era mala pero no tanto. Entonces ella le preguntó y que la mamá, que aunque no le volviera la mamá, pero le preguntó si no había tenido sueños. Ella le dijo, ¿qué niño tan raro eres? Entonces ella le dijo, no, yo tu mamá no la he utilizado. Desde el día que te la robé la eché a la basura. Y el niño dijo, entonces ahí empezarán mis sueños con los ojos abiertos. Ya sé. Bueno, y en sí todo el libro, ¿de qué se trata? Pues de que el niño tiene una almohada y tiene sueños con ella. El deseo que le pida se lo cumple el sueño. El programa de Pilema nos ayuda acá en la institución educativa Manacal de grado cuarto, nos ayuda a aprender a leer, nos ayuda nos abre espacios para nosotros a ejercer lectura y nos abre espacios para nosotros para leer harto y cuando leemos una historia nos entendemos todos y nos enseña y es un gran programa.